Ya la recta final de este espacio consentido para ahora mismo ahondar sobre la parte ilustre, la parte que puede cultivarnos con personajes de verdad de prestigio y cuyo legado está presente a través del entretenimiento, la cultura y las artes. Hoy tengo el gusto de saludar con bastante aprecio por su visita a Salvador Cuauhtémoc Lira Padilla, que es asistente curatotial del INBA, para platicarnos de algo en especial, una exposición en base al guatemalteco artista Carlos Mérida, que estará próximamente en el Museo Nacional de Arte. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues les voy a hablar un poquito de lo que hicimos nosotros. La investigación, la cabeza de la investigación de Carlos Mérida fue llevada por la maestra María Estela Duarte. Ella juntó un equipo de investigadores, entre ellos nosotros. Llegamos a trabajar más de 11 personas, los que nos quedamos hasta el final. Fuimos 4 historiadores y una licenciada en letras hispánicas. Pues lo que nosotros queremos mostrar con esta investigación es una panorámica, no es una retrospectiva, es una panorámica de toda la vida del maestro y de sus etapas artísticas. Ajá. Carlos Mérida nace en Quetzaltenango en 1891 y fallece aquí en la Ciudad de México en 1984. Estamos hablando de 93 años de vida dedicadas totalmente al arte. Es casi 100 años. Entonces, trabajar este tema pues fue algo titánico. De hecho, tuvimos que revisar 4 archivos para armar toda la exposición. El primer archivo fue el que donó la hija del maestro al Museo Nacional de Arte en el año 2000, Alma Mérida. El segundo archivo fue el archivo de la Galería Arbil. El tercer archivo fue el de la Galería de Arte Mexicano. Y por último, el archivo personal del maestro, que está en manos de su nieta, Cristina Navas de Mérida. Ajá. Algo que cabe resaltar de esto es que encontramos un documento inédito, un mecanuscrito hecho por el propio maestro de 5 capítulos, de 17 cuartillas cada uno, donde el maestro pues prácticamente habla de toda su vida, de 1891 a 1957. Ajá. Pero es un texto que jamás había visto la luz. Entonces de ahí nosotros armamos toda nuestra investigación. ¿Eso cuándo fue el hallazgo de estos documentos que me dices? Porque está bastante interesante. Sí, de hecho, el hallazgo lo hicimos aproximadamente como hace año o 3 meses, que la maestra nos mandó a Galería Arbil. Nos pusieron 4 cajones, donde mis compañeros y yo tuvimos que examinarlos, y de ahí encontramos, pues, fue una, ¿cómo se llama? Pues, una monedita de oro, ¿no? En el pajar. Claro. Entonces, lo revisamos, lo escaneamos, y de ahí lo investigamos, y de ahí a mí me encargaron seleccionar los textos que van guiando la exposición. De hecho, lo que busca la exposición también es que el propio maestro hable sobre su arte. Ajá, y sobre su vida, y lo va contando por etapas. La exposición está dividida en 3 núcleos, más uno de muralismo. Un núcleo que habla sobre su vida personal, otro núcleo que es su discurso plástico, el discurso que habla de las artes escénicas, y por último un muralismo. Todo está dividido también por etapa de producción de su pintura. El primer subnúcleo se llama la vanguardia americana, el segundo se llama la vanguardia europea, el primero, el segundo la vanguardia americana, el tercero fusión de culturas, el cuarto ritmos y pautas de la geometría, artes escénicas y muralismo. Ajá. Entonces, bueno, les cuento un poquito de la vida del maestro. El maestro nace en Quetzaltenango en 1891. Tuvo una longeva vida, por sí, lo que sí, estoy repasando sí. ahorita en cuentas, que es cerca de 90 años. 93 años. 93 años. Ajá. De hecho, él primero quería dedicarse a la música. Desde muy joven lo que más le llamó la atención fue la música, pero lamentablemente a los 15 años tiene una esclerosis auditiva, lo cual lo deja parcialmente sordo, y entonces esto motiva al maestro a dedicarse por completo al mundo de la pintura. De ahí su padre, que era abogado en Guatemala, le da $100 para que pueda irse a Europa. Bueno, en Guatemala conoce al secretario de Picasso, Jaime Sabartés, y de ahí junto con un amigo que fue muy cercano a él, Carlos Valentí, otro artista guatemalteco, juntos van al estudio de Jaime Sabartés, y de ahí van haciéndose la idea de que el camino de las artes, para aprender las artes, está en Europa, ¿no? Entonces, emprenden un viaje en 1910 con $100 que le da su papá. Tardan aproximadamente 3 meses en llegar a París. Cuando están ahí,
conviven con muchos artistas renombrados. Ahí, de hecho, tiene sus primeros contactos con los artistas mexicanos, pero no solamente con los mexicanos, sino también con Amadeo Modigliani, con Picasso. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Y con Anglada Camarasa, que son sus principales maestros en ese momento. Tenía entre 18 y 19 años el maestro, el maestro Mérida. Lamentablemente, al poco tiempo de que llegan a Europa, su amigo Carlos Valenti, que fue quien lo motivó a ir a Europa, se suicida, ¿no? El maestro pues siente mucho esta pérdida porque pues era su amigo, pero también al mismo tiempo, como Carlos Valenti era mayor, se queda él tenía los papeles del cuarto que rentaban allá, entonces el maestro se queda sin casa. Por fortuna, en el mismo edificio donde se hospedaban vivía Roberto Montenegro, y Roberto Montenegro le da asilo, ¿no? Le da cobijo cuando su amigo pierde la vida. Y de ahí el maestro no regresa de Europa hasta 1914, aprende de todo, ¿no? Allá conoce a Diego Rivera, él dice en su mecanuscrito que lo conoce allá en el Boulevard de Saint Michael, en ese momento de la preguerra, ¿no? Donde el auge de las artes estaba en Francia. Pero el maestro aprende mucho, en ese momento su etapa es muy impresionista, sí. Súper impresionista, en ese momento pues no había, era lo que aprendían en la academia, ¿no? Posteriormente el maestro el principal ideal del maestro era encontrar su propio estilo, y con los años lo va puliendo. Cuando regresa a América en 1914, él prácticamente vuelve a descubrir América. Él siente que quiere compartir parte de su nacionalidad y de su tierra con el mundo, y de ahí empieza a pintar temas más etnográficos. ¿En Guatemala? En Guatemala, en 1914, cuando regresa. Y empieza a pintar. Vamos a ver escenas de la vida cotidiana de Guatemala, paisajes, vamos a ver también muchos trajes típicos del momento. De hecho, tenía una metodología para trabajar, juntaba varias postales y de ahí pintaba lo que veía, ¿no? Era una metodología muy común de los artistas de la época. Lo que sí también cabe resaltar es que ya para su época de la vanguardia americana, hace mucho resalte de color, hay muchísimo color en su obra, y siempre vamos a ver ritmo y color. Eso es lo más bonito del maestro. Entonces, él en 1914 regresa, luego vive un tiempo en Nueva York, allá expone también, y curiosamente lo querían, hay una anécdota que él mismo cuenta también. Aquí me interesa a México cómo le favorece. Veníamos del porfiriato, ¿no? Que entre las contribuciones que tuvo fue mucho el apoyo a las artes, la pasión y la fijación que tenía don Porfirio Díaz para la cultura, todo lo que había en Francia, lo trajo a bien a México. No hay muchos recintos aquí en Ciudad de México. Viene después los juaristas. ¿Qué camino tuvo aquí? ¿Le fue difícil estar en México, ser conocido en México? No, de hecho no. De hecho tuvo una muy buena apreciación del maestro, porque él llega aquí a México en 1919. De hecho, se celebran, obviamente, este año 100 años de su llegada. Sí. Entonces, él llega justo cuando hay conflictos entre Carranza y Obregón. Entonces, el maestro todavía, cuando llega aquí junto con su esposa Dalila, que prácticamente se la secuestra de Guatemala, se casa con ella y llega aquí, conoce a Carranza, pasan unos meses, Carranza es asesinado por Obregón, Obregón llega al poder, inicia toda esta cuestión del vasconcelismo, y entonces ahí Mérida entra. Y además, justo en ese momento, alrededor de 1920, también llegan todos los artistas que estaban allá en Europa, Diego Rivera, todos los grandes, y el maestro pues entra, y también pertenece a toda esta etapa que trata de retratar pues, los ideales de la revolución. Oye, hay mucho que conocer, el tiempo en televisión es poco, mira que en esa plática que yo agradezco mucho, de verdad que admiro lo joven que eres, la parte que dedicas a la cultura, a compartirnos de tu intelecto, de los archivos históricos, patrimoniales de Latinoamérica, y por supuesto, ya por último, Salvador, que nos hagas esta invitación para saber cuándo estará disponible y en qué recinto esta exposición del maestro Carlos Mérida. Sí, bueno, la exposición está en el Museo Nacional de Arte, abrimos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde, con credencial de estudiante y de profesor, y personas de la tercera edad es totalmente gratis, y los domingos es gratis para todos, así que no se la pierdan. Vale mucho la pena ver a este artista. ¿Ya está vigente? Ya está vigente, está desde noviembre hasta el 17 de marzo termina mire, qué bueno que nos lo dice. Qué bueno, pues ese es joven Salvador Cuauhtémoc Lira Padilla, asistente curatorial, discúlpeme, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos más en este espacio consentido. Te lo agradezco mucho. ¿De qué? Gracias.